Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Ahora sí, vamos a empezar otro viaje, un viaje diferente que comienza en Galicia. Cambiamos el tercio, compañero Noel Calero, porque sí, hemos hablado de lugares fatales. Huaco tenía una explosión, ¿verdad, Santi?, en los años 40. Sí. Que era de Bueno, no fue en Huaco, fue en Texas, en Texas City, que está como a 200 kilómetros, es decir, pero hubo una enorme explosión precisamente por un barco que se estaba cargando ¿de qué? De nitrato de amonio. En ese caso murieron 500 personas. ¿500 personas? Sí, o sea, ten en cuenta que una explosión de un volumen de nitrato... Piensa en lo que decíamos antes del edificio federal de Oklahoma City. Era un camión cargado de nitrato de amonio en el parking y se llevó por delante todo el edificio. Es decir, estamos hablando de un fertilizante, pero de un potencial explosivo de una potencia tremenda. Lo que ha pasado en Texas esta semana ha sido comparado por muchos como la explosión de una bomba nuclear. Y de hecho, a nivel de kilotones, sería equiparable a una bomba nuclear pequeña, una bomba nuclear táctica. Es que impresiona mucho el bramido, el impacto es tremendo, incluso lo hemos puesto antes en el audio, es tremendo. Y pasó en el 93 la matanza del rancho de los davidianos de David Koresh. Pero curiosamente, en estos últimos días, casi como ocho forteano, ¿no? Pero que se repite, pero no se suele contar. Hace un tiempo, ¿verdad, Javi?, teníamos la historia de la calle de Tres Forques en Valencia, donde ha vivido una sucesión de hechos extraños. Javi tiene un libro que es Casas que matan, ¿no? Sí, lo tengo por aquí. Es un libro que, bueno, de estos libros complicados de encontrar, que de pronto salen en medio de una librería antigua de Madrid y que nos llaman la atención, ¿no? Y de repente descubres que el libro está lleno de historias desconocidas, de historias extrañas, muy brevemente contadas, pero que se puede ahondar en ellas y sacar cosas absolutamente interesantes. Libro de aquella colección, Javier, tú te acordarás perfectamente, Fontana Fantástica. Claro, mítica. Mítica, absolutamente. De Martínez Roca. Uh-huh. Exactamente, que traía libros de Francia, de Roger de Lafont, y que eran tremendos. Bien, pues todo esto que parece como de un mundo antiguo se ha convertido de alguna forma en realidad. En una casa en Galicia, ojo, porque es la historia, bueno, supera cualquier thriller, en una humilde casa de un pueblo de Galicia y en una casa en un piso en Berlín. Empezaremos por Galicia y si queréis luego continuamos con Berlín y otros sucesos en la siguiente hora. Vamos a Galicia porque es noticia, porque aparece primero, como siempre ocurre, ¿no?, tenuemente o de alguna forma casi disimulada, de esto no se habla. Claro, cuando suceden algunos hechos ya va ocupando espacio en los diarios regionales. Si recuerdas, cuando tocamos el caso de esa casa de Tres Forques, de ese edificio maldito, como llamaron algunos periódicos, todo se inicia con un último hecho tremendo, un hecho macabro, el asesinato de una prostituta dentro de ese edificio, que es el que da la voz de alarma cuando los vecinos empiezan a contar a los periodistas como Javier Martínez de las provincias que ese edificio está maldito. Pues eso mismo ocurre en esta casa de Galicia, en una pequeña localidad de Apartrigueira. Allí, en la madrugada del 10 de abril, la historia empieza con una llamada a la puerta. La persona que abre la puerta a medianoche es Miguel Paz Fernández. No se sabe a día de hoy quién es la persona que llama. Lo que sí se sabe es que le recibe con un gran mazo con el que le destroza el cráneo prácticamente a las puertas de esa casa e inmediatamente después se llevan el cadáver solo unos 300 metros de ese lugar donde es encontrado al día siguiente. Inmediatamente los medios de comunicación se ponen en contacto con las autoridades de la zona para conocer qué es lo que está ocurriendo allí y allí acude Susana Luaña de La Voz de Galicia, que es la periodista que da la voz de alarma y que es la primera que se encuentra con esos vecinos hablando de una casa maldita en Galicia. Llegamos al sitio, al principio se sabe que hay una víctima, pues ya trascendía que había sido una muerte violenta, posiblemente hacha, pero en ese momento no se sabía todavía quién era ni nada. Y más o menos media hora después, pues ya los agentes que estaban por allí y la policía ya empezamos a oír que estaba identificada, que era un joven de Ailla, que es un sitio cerca del lugar donde apareció el cadáver, y que vivía de alquiler en una casa allí cerca. Y cuando fuimos a la casa, porque efectivamente estaba como a 300 metros de donde había aparecido el cadáver, pues ya nos empezaron a contar, incluso los propios agentes decían, pero ¿cómo otra vez aquí? ¿Pero cómo otra vez aquí? Sí, es entonces cuando empiezan a hablar entre esos vecinos y esos policías. Los policías empiezan a decir que han ido a esa casa casi constantemente en los últimos años y los propios vecinos la tienen señalada también como un lugar donde la tragedia campa a sus anchas, ¿no? De hecho, hay un hecho que llama a la atención de la periodista, que es una herradura puesta al revés bajo una de las ventanas de los vecinos. Y allí le empiezan a contar
que, por ejemplo, una de las primeras personas que pierde la vida, uno de los primeros inquilinos que pierde la vida relacionado con esa casa, es uno que se muere en un accidente de tráfico a unos kilómetros de la casa, como si hubiera sido perseguido por ese influjo maligno, como diría Roger Laforest en este libro. Posteriormente hay una joven que vivía en La Guardilla. Esta es una casa de 3 alturas, una casa de campo que está dividida en varios pequeños apartamentos. Pues la joven que vivía en La Guardilla, sin motivo aparente, no tenía problemas aparentemente, se lanza desde la ventana, se suicida y se quita también la vida. Posteriormente otro vecino es encontrado días después de fallecer en el interior de su casa en completa soledad. Esto es algo que ocurría también, si recuerdas, en el edificio maldito de Valencia, ¿no? Y posteriormente Manuel Piñero, uno de los últimos, 56 años, es atropellado por un conductor que se da la fuga y es encontrado por los dueños de un bar cercano a solo unos metros de esta casa maldita, como la han bautizado los medios, de Apartrigueira. Claro, y ocurre que esta periodista con la que tú has hablado acude a la casa donde hay tantas muertes violentas en tan corto espacio de tiempo y se encuentra con inquilinos de ahora que con espanto, eso me lo he preguntado yo muchas veces, ¿no? Cuando descubres lo que ha pasado en tu casa, cuando alguien te viene a contar lo que ha pasado en tu casa, que has alquilado sin saber nada de su historia, y creo que la reflexión y cómo lo cuenta es brutal, ¿no? La reacción de esta mujer ante la periodista es brutal, ¿no? Sí, porque hay opiniones para todos los gustos. Hay algunos que, lógicamente, intentan quitarle hierro al asunto. El vecino, por ejemplo, que ha colocado esa herradura bajo su ventana, intenta restarle importancia diciendo que, bueno, él tiene ese amuleto para traer mejor la buena suerte, pero sin embargo hay personas, y si quieres sí que escuchamos esto de voz de la propia periodista, que están planteando marcharse de allí cuanto antes. Es cierto que cuando nosotros fuimos allí y preguntamos por el asunto, había una chica joven, un matrimonio joven, la chica embarazada, y dijo que ella, que llevaban 2 meses allí, que no sabían nada, que hasta que pasó este último crimen no habían oído nada de lo que pasaba con la casa y de las otras muertes, y la chica decía que no, que se iban, o sea, que iban a buscar otro sitio enseguida, y además lo dijo con esas palabras: yo no doy a luz aquí. Creo que es como muy gráfico, ¿no? Yo no doy a luz aquí. Y esto refleja una realidad que muchas veces se solapa, pero que luego, como veremos en la siguiente hora, indagando en la historia, no es un caso único ni mucho menos. Estamos recordando ahora aquel caso de Valencia, que ya el número de muertes, no recuerdo cuántas eran, Javi, pero eran de todo tipo y en un mismo inmueble. Si se hacía una especie de estadística, bueno, saltaba todo por los aires, ¿no? Y mucha gente, además, precisamente se había lanzado por las ventanas, hay que decirlo, en esos edificios. El investigador Jesús Genaro, ¿no? Una persona influyente en este ámbito de Valencia, hablaba de lugares depresivos, y a mí eso me llamó siempre mucho la atención. Lo conocí el término a raíz de esa investigación en Tres Forques, Valencia, y ahora, de alguna forma, el ranking macabro es tomado por esta casa en Galicia. Jesús Genaro, que sin duda es uno de los investigadores que más se ha metido en estos ámbitos también, ¿no?, de la psicología, y decía que efectivamente desde los primeros asentamientos en Europa se conocían este tipo de lugares que llamaban a la fatalidad, que llamaban a la muerte, lugares, según sus palabras, en los que los animales iban a morir, que los pastores esquivaban porque sabían que sus ovejas no daban la mejor lana, que sabían que eran lugares donde se incitaba la agresividad de las personas, donde se producían cambios de humor que podían llevar a la propia depresión y a cometer estos crímenes. Y este tipo de lugares, efectivamente, según nos comentaba Jesús Genaro, eran evitados por los primeros asentamientos que intentaban establecer sus fronteras con esos sitios y adentrarse mejor en los lugares relajantes, que eran sitios que posteriormente fueron convirtiéndose en santuarios, en lugares como templos, en balnearios, y utilizando también otra tercera categoría, los lugares eufóricos, para establecer allí sus plazas y sus centros de comercio. Lugares eufóricos, lugares relajantes, lugares depresivos. ¿Recordáis alguno, compañero, tú en tus viajes por el mundo, Javier? ¿Podrías tener una diapositiva de alguno de estos lugares? Eufórico, relajante, y sobre todo por aquello de lo que vamos a seguir contando después de las noticias con nuestros compañeros, lugares depresivos. Bueno, depresivos quizá en el desierto de Atacama, viendo las momias del desierto de Atacama, yo ahí sentí un vuelco en el corazón, de verdad, de esos lugares que me dejaron marca. El peso de los milenios, ¿no?
Quizás sí, quizás fue ese. Y volviendo también a cosas relacionadas con la muerte y con las momias y con el pasado, algunas tumbas intactas del antiguo Egipto, donde todavía estaba la momia, visitadas con Nacho Ares, por cierto, en la orilla oeste del Nilo, también eran de esos lugares que impresionan. Interesante, compañero. Santi, mañana te veo. Mañana nos vemos. Con un montón de cosas, compañero, en la televisión, Como en Cuarto siempre. Milenio. Un fuerte abrazo, amigo. Otro para ti. Javi, que continúen los éxitos y continúe la gira, toda España, con tu maestro del Prado, que siga esa romería, ¿no?, de ilusiones. Te contaré la fiesta de San Jordi, que es el 23 de abril, el día del libro, que va a ser impresionante. Bueno, que vaya muchísima gente a verte, Javi. Ahora todas nuestras informaciones, las noticias con los compañeros. Una herradura puesta del revés bajo una ventana, discretamente oculta para eliminar el influjo maligno. Este tipo de historias muy propias de la Francia del siglo XX y del siglo XIX, XVIII, XVII, efectivamente, las recoge ese libro Casas que matan, y nos parecen historias viejas, historias que no se cuentan, historias que no son amables, pero muy de cuando en cuando, como la punta de un iceberg, nos muestran también que esto existe, que esto no se puede evitar, y que, casualidad o no, racionalmente tiene que ser la casualidad, ocurren determinados hechos luctuosos con insistencia en ciertos lugares. Esa clasificación tan interesante, lugares depresivos, lugares relajantes, lugares eufóricos, unos para fiestas, bacanales, conexión de alguna forma con el lado más frenético de la vida, otros relajantes, curativos, milagrosos, también, ¿por qué no?, donde llega la hierofanía, donde, como el término indica, se presenta lo sagrado y habla al hombre. Y luego los encuentros quizá casi con el inframundo, ¿no?, el lugar depresivo, el lugar maligno. Yo siempre que hablo de lugar depresivo, lugar maligno, lugar que tiene esos efluvios, recuerdo varios en España, en diferentes lugares, pero no muy especialmente es el centro arqueológico y templo mítico, quizá el primer templo de Göbekli Tepe en Turquía, esa sensación de un lugar que generaba esa especie de fantasmagoría, un presente, ¿no?, después de 9 milenios y de un abandono. O Cahuachi en Perú, lugares enterrados porque en cierto momento parece que se volvieron contra el propio hombre que los construyó, que los ideó. O algunas cavernas que fueron selladas, nadie sabe por qué, algunas selladas con grandes piedras, con enorme esfuerzo. Templos de la cultura como Altamira o Nió fueron taponadas, y es otro de los misterios de la prehistoria, y ya no se volvió a hacer nada más en ellas, quedaron cerradas. En Cahuachi, después de siglos de peregrinación para encontrar a los dioses de la luz y del infierno y de la sombra, se utilizaron toneladas de arena traídos de otro lugar para hacer una gran montaña que cubrió 28 pirámides que se sepa, una ciudad entera de arena. ¿Y sabéis lo que pusieron encima? Una cara, una calavera y una especie de cara soldada de arcilla, opaca, inexpresiva y al mismo tiempo tremendamente expresiva, que miraba a las alturas, como un sello, como un lacre maldito, como una especie de tapón que concentraba allí algo que no debía salir, algo que el hombre no debía conocer. Por supuesto, ya no creemos en los dioses prácticamente, en su influencia, el racionalismo los ha dejado de lado, no creemos que intervienen en nuestros asuntos cotidianos, no creemos en los eidolones ni en los daimones, no creemos en su influjo, y por tanto estos casos, estas ciudades perdidas, estas máscaras, ya no tienen sentido. Aunque si rascamos un poco, la máscara se convierte en herradura, el lacre maldito se convierte en salmo o viejo rezo, y la antigua ciudad pasa a ser apartamento o casa de campo. Claro que esto ocurre en Berlín, y sorprende, ¿no? Porque Berlín de inmediato uno lo relaciona con una ciudad tecnificada, una ciudad que ha sufrido mucho, una ciudad muy moderna. Y de pronto ha ocurrido algo, y las noticias hablaban así, quizá de este nuevo epicentro, de este enclave depresivo o de maldición. El jueves por la mañana la policía encontró en este edificio los cuerpos de un hombre de 69 años, su esposa de 28 y 2 de sus hijos de 3 y 6 años. Se sospecha que el hombre acabó con la vida de los 3 miembros de su familia y luego llevó a su hija pequeña de apenas 1 año de edad al Hospital Evangélico Espadau. A continuación, el hombre regresó a la casa y se quitó la vida. Ahora, la pequeña se encuentra en una casa de acogida. Esta es la noticia, pero como viene contado Javier Pérez Campos, una noticia concreta, un último acontecimiento macabro, resulta que reabre la memoria popular de los vecinos cercanos o de gente que sabe la historia y dicen,
lo que decían los policías en Galicia esta misma semana, otra vez aquí, ha pasado en Berlín y ha coincidido en el tiempo, casi como si fuese un calco cronológico con el caso de Galicia. Nunca nos había ocurrido esto. Dos casas malditas en el mismo tiempo. Este caso es del año pasado, pero ha habido una última muerte. El caso al que se refería la noticia se trataba de Christian, que era un consultor de banca de 69 años. La policía acude a la vivienda porque los vecinos escuchan extraños ruidos. Es un edificio con varios pisos. No se centra todo en un piso, se centra en todo el edificio, porque le ha ocurrido a dueños y a propietarios de diversos pisos de ese mismo edificio. O sea, como pasaba en Valencia, que era una pequeña gran torre de esa arquitectura de aluvión, ¿no?, del desarrollismo. Pues cuando llegan las fuerzas de seguridad se encuentra con su esposa Catherine y sus 2 hijos de 6 y 3 años que los ha matado. Y le encuentran a él también con una bolsa de plástico en la cabeza. Se ha suicidado, ha muerto asfixiado. Pero antes la niñita de 7 meses, la última que tenían, la había dejado a las puertas de un hospicio para que alguien la recogiera. El último de los accidentes que ha sucedido, bueno, la persona es un científico, es Lorin, choca con su vehículo en un semáforo y se da la fuga. No se sabe por qué. Se da la fuga y empieza a tener una persecución con la policía, va a más de 200 kilómetros por hora y casi cuando está llegando a ese edificio, a su casa, porque tiene que pasar por una autopista que pasa muy cerca de esta construcción, el coche parece que gira en un momento dado y se estrella contra un muro. Muere en el acto. Ya serían 5 las personas que habían vivido en ese edificio y que han muerto. En el año 2000, un hombre de origen holandés precintó toda su vivienda, las puertas, las ventanas... ¿En ese mismo edificio? En ese mismo edificio. De nuevo los vecinos dan la voz de alarma porque algo está ocurriendo en una de las viviendas. La policía entra y se da cuenta de que este hombre ha prendido una barbacoa dentro de la casa y está muerto, está asfixiado debido a la intoxicación por monóxido de carbono. El dueño de una casa de citas también había alquilado uno de esos pisos. Cuando vuelve a esta vivienda, ya por la noche, va en su moto, tiene un accidente, decapitado en el acto. Van 8 víctimas. 2 más. Un periodista, John, y su pareja, York. Ambos estaban enfermos de SIDA. Dicen que además en un estado bastante avanzado de la enfermedad. Deciden poner fin a su vida los 2 en otra de las viviendas de este edificio. Y la lista es enorme, se concentra en ese lugar y sabemos algo de la casa, del edificio. Tiene un aspecto, no sé, singular. Yo recuerdo que aquel de Valencia, que es un edificio como otro cualquiera, pero tenía algo, la escalinata, el hueco de la escalera, la edificación con ciertos elementos arquitectónicos de los 60 que, bueno, llamaban la atención, ¿no?, si uno se fijaba. Aquí hay algo que diferencie, ¿no? Es un edificio normal, construido hace 25 años, además se ha sabido... Muy moderno, realmente. Muy moderno, sí. En el distrito de Spandau-Gatow, en Berlín, se ha sabido que allí no había nada, que no hay ni un cementerio, ni nada. O sea, un edificio completamente normal. Es más, en los edificios que hay a ambos lados no ha ocurrido absolutamente nada. Y sobre todo los vecinos de la zona ya están diciendo que, bueno, por ejemplo, de la familia esta con los niños, pues sus niñas y sus niños jugaban con estas pequeñas y que nada hacía prever que el padre las fuera a matar, que decían que podían tener problemas económicos, pero que era gente toda la que ha vivido allí y que ha muerto completamente normal, que nada hacía prever hasta que entraron a vivir a estas casas. Ahora, Iker, todos los vecinos de este edificio se están yendo. Casas que son capaces de trastornar a los inquilinos. Se ha escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Algunas películas míticas, ¿no?, como Terror en Amityville, o ese libro. A mí es de los pocos libros que me ha puesto los pelos de punta y que me ha costado leer a solas en la noche, que es el de Aquí vive el horror, de Jay Anson, por cómo se describen los acontecimientos de la familia Lutz en Amityville durante 28 días y cómo hay una cosa que parece que pasa desapercibida, que es que el padre, George Lutz, va de ser atildado pasando por diferentes fases hasta acabar en prácticamente hecho un mendigo, descuidado, con la barba a trozos, sucio, no se lava, huraño, hosco, empieza a mirar mal a la propia familia, a su esposa, a la que adoraba. Es decir,
la transformación real de algo que influye, y luego como él, obsesionado, empieza a descubrir pues un cuarto pintado con rojo sangre, supuestamente unas conexiones con... En fin, se ha comentado en diferentes casos. En el Dakota, de claro, Nueva York, en el edificio Dakota. Y en tantos otros, ¿no? Hay un caso tremendo. El edificio no tiene por qué ser un edificio civil, claro. Hay una historia de un párroco que recoge ese libro, años 50-56, si no me equivoco, que nos ha dejado sin habla, que no conocíamos, y que viene, como siempre, en ese viejo archivo rescatado del tiempo, ese libro antiguo ya, Casas que matan, editado en 1972 en Francia. Hablan de un párroco que podemos hablar de párroco diabólico, ¿no?, directamente. Sí, de hecho lo llamaron el párroco diabólico de esa localidad de Uruf, en el norte de Francia, y de hecho este párroco también vivió una de esas transformaciones, porque para la gente del pueblo, para la gente de Uruf, este hombre, Guy de Noyer, era un hombre normal, era un hombre afable incluso, que participaba en los campeonatos de fútbol que organizaba con los jóvenes, con los niños del pueblo, y sin embargo él tuvo un desliz en el año 1956 con una joven de 19 años del pueblo, y el 1 de diciembre de ese año esta joven va a hacerle una visita al interior de la propia iglesia para decirle al párroco que está a punto de dar a luz. Llevaba 8 meses embarazada, estaba a punto pues de que ese niño naciera, y este hombre, encolerizado desde el propio altar, con una escopeta, da varios disparos a esta mujer por la espalda y la mata en el interior de la propia iglesia. Pero no solo eso, sobre el cuerpo de esta mujer practica una cesárea, extrae el cuerpo del niño, lo bautiza en la pila bautismal, y posteriormente, una vez que el niño está bautizado, lo apuñala en repetidas ocasiones por la espalda y le desfigura la cara para que nadie pudiera encontrar una relación con el párroco y el niño. Inmediatamente la policía llega a esa iglesia de Uruf, preguntan qué ha ocurrido, y el párroco, para quitarse o desligarse de esta historia, dice que el asesino ha confesado, pero que como él estaba bajo secreto de confesión, no puede decir quién ha matado a ese niño y quién ha matado a esa mujer, hasta que 5 días después el hombre acaba confesando que él es el auténtico asesino de la mujer y del niño, y de hecho este hombre sería condenado a trabajos sociales durante 20 años y acabaría muriendo en su casa plácidamente, prácticamente hace solo unas semanas, en diciembre del año 2012. Y este párroco hablaba de un lugar donde ya habían pasado cosas. Esta escena, que es de lo más atroz que yo he escuchado en mi vida, y que, claro, poca fe tendría ese hombre, me imagino, ¿no? Y desde luego que alguien muera en su cama, o que alguien puede defender a alguien que hace esto, que es a mí lo que me sigue sobrecogiendo, ¿no?, de la sociedad en la que vivo, ¿no? Alguien que mata a un niño, fíjate, un niño que no ha nacido, que merece, ¿no? Pues para mí es que ni siquiera ningún tipo de pena o de justicia humana puede remediar ese daño. El daño de un niño que no vive por la influencia de un adulto que le corta la vida. Es que eso es, decíamos al principio, como ha ocurrido, ¿no?, con este caso de Boston, y es mi opinión particular y personal que no tiene por qué ser compartida. Eso es atentar contra lo más sagrado del universo, que está por encima de religiones, por encima de banderas, por encima de patrias, por encima de ideologías, que todo es basura comparado con la vida de un niño al que quien mata. Por lo tanto, en mi opinión personal, repito, cuando alguien justifica o pide no sé qué derechos para alguien que ha matado a un niño, en fin, yo no es que me rebele, sino que la sangre me hierve, me burbujea, y yo en esto sí que no me considero condescendiente, bajo ningún concepto. Y una de las enfermedades, creo que del tiempo que nos rodea, es ver con esta frialdad a alguien que ha matado a un niño, ¿no?, indefenso. Bueno, pues esto ocurrió. Y encima este desalmado, este diablo, esta sanguijuela humana, que espero ya que esté teniendo su particular bardo o infierno permanente allí donde esté, bueno, pues este individuo acude, yo no sé si para salvarse o no, pero habla de otras historias luctuosas dentro de esa misma iglesia. Bueno, este hombre en concreto lo que dice es que escuchó una voz que le obligó a cometer aquel acto atroz, que se había sentido impulsado y que casi no había podido frenar ese impulso maníaco y agresivo que nunca antes había mostrado, y de hecho al pueblo de Uruf le resultó realmente extraña esa actitud del párroco. Pero los historiadores descubren
que justo el párroco antes, que había estado en esa parroquia de Gouff, antes de Guy de Noyer, había muerto justo al terminar de dar misa. Se tropieza en los escalones del altar. Donde ocurre esa escena horrible, hay otra muerte. Justo antes de que se produzca esa muerte, la muerte del anterior párroco que, como digo, en un accidente, en un tropiezo, pierde la vida al torcerse el cuello cayendo desde el altar. Pero no solo eso, el párroco que llegó posteriormente a este crimen de Noyer, él estaba dando misa y dice que para purgar el gran drama que se ha vivido en el interior de esa iglesia, él tiene que hacer un viaje a Tierra Santa para de alguna forma ayudar a volver a bendecir esa iglesia. Una iglesia que había quedado un poco maldita con ese acontecimiento, ¿no? Claro, de hecho es que este hecho llegó a aparecer en los principales medios de toda Francia, periódicos enteros contaban casi a diario este hecho luctuoso. Así que el párroco que habitó y que utilizó esa iglesia posteriormente viaja a Tierra Santa y solo 2 días después de llegar allí es atacado por unos bandidos y pierde la vida instantáneamente. Es que vamos un poco más y es la profecía. O sea, aparecen las historias de la profecía y ahora comentaremos y a ver qué opináis, vuestras opiniones. Rematamos porque ahora enseguida nos vamos a Málaga, donde existe esa alerta por cocodrilos, como suena. Es increíble, pero claro, hemos tenido panteras en Vizcaya, ¿no? Y en Málaga también, y en diferentes lugares. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahora nos hacemos eco de este otro ámbito absolutamente increíble y reflejo y calco del mundo en el que todos, amigos, vosotros y nosotros, vivimos, ¿no? En este mundo permanente caos. Hay un caso en Perú de casa maldita, que sería el último de este triángulo, de este conocimiento que hemos tenido en los últimos días, terrorífico como pocos, y que demuestra que la gente, es verdad, se trastorna, o estaba ya trastornada, desde luego, o era muy mala, y da rienda suelta a sus impulsos criminales. Lo raro es que ocurre una y otra vez. Sí, y también hay un cura por medio que acaba en malas circunstancias, desde luego. Este caso nos llegó por el periódico El Caso, el semanario El Caso se hizo eco de toda esta noticia, porque en Perú, efectivamente, en una casa humilde, José Gálvez de Negri, un hombre también absolutamente normal. ¿En Lima? Sí, ocurre en Lima, en una casa en un barrio humilde de Lima. Este hombre, el 3 de octubre de 1983, entra en la casa de una antigua amiga, una bailarina, que vivía sola con su hijo de 8 años, y acaba con su vida instantáneamente. Degolla a la bailarina y al niño, los mata instantáneamente, los descuartiza, y no solo eso, sino que en una especie de ritual extraño va esparciendo los restos de las 2 víctimas por cada una de las estancias de la casa. Desde luego, instantáneamente ese lugar queda marcado para siempre. Los vecinos ven cómo ese local no se alquila, no se compra durante varios años, hasta que finalmente, en 1988, un cura de la parroquia de Antón decide acudir al lugar para exorcizar esa casa y para bendecirla. Va habitación por habitación, rezando por cada uno de esos lugares, y cuando está regresando a su casa en el coche, sufre un accidente de tráfico fatal en el que pierde la vida también instantáneamente. Y no solo eso, el 18 de noviembre de 1990 vuelve a entrar una familia y el propietario, solo unos meses después de haberse mudado por completo, asesina a la mujer de un disparo y posteriormente se suicida. Es a partir de ese momento cuando todos los vecinos de alrededor empiezan a poner en venta sus domicilios. Y ahora, escuchad por favor estos golpes, ¿no?, que yo a veces doy pues para hablar de raps. Bueno, pues estos golpes sería una tradición con una vara, con un viejo bastón, que hemos aprendido también con ese libro. Es una especie de ritual que tiene que ver con la tierra, con las vigas, con las puertas, y que viene de la antiquísima China. Allí se sigue haciendo, y quizá tenga que ver con este broche para una historia terrible sobre casas que acumulan dolor, que dan mala suerte, casas gafe. Pues sí, efectivamente en China, desde hace siglos prácticamente, utilizan este método que la traducción literal prácticamente sería como el método de la tierra batida. Consiste en que en estos lugares, en estas casas donde se han producido estos hechos luctuosos, no se permite que vuelvan a ocurrir y que se repitan. Ellos creen, de hecho, que efectivamente las casas tienen alma prácticamente y que están condenadas a repetir este tipo de sucesos.
Así que hay unos grupos de policía que con unos grandes bastones, se dedican a entrar en estos domicilios posteriormente, solo unos minutos después de que se hayan producido estos grandes crímenes, para ir golpeando con esos bastones las puertas, las vigas, las ventanas, el suelo, todo lo que aparezca por la casa, todos los muebles, porque dicen que es una especie de castigo a esas fuerzas malignas que se han metido dentro del cuerpo de los asesinos, ¿no? Porque para ellos estos son causa de los espíritus malignos, y dicen que esa es la única forma de aplicar una especie de correctivo sobre esas casas para que no vuelvan a repetir y no vuelvan a repetirse también ese tipo de hechos. Y cuando el bastón golpea en la viga, en la mesa, en el cuadro quizá aún manchado con sangre, cuando esa especie de comitiva entre chamánica y de la autoridad competente va vigilando un sitio que acaba de ser mancillado con sangre inocente, se cree, esto viene como todo, de mitos que ni entendemos, pero que nos siguen influyendo y irradiando. Se cree con esa danza del bastón, con ese golpe seco, de alguna forma se exorciza ese mal que no tiene forma, que es como una sombra que todo lo invade y que se queda, según la cultura oriental, en un lugar. A veces hay que acudir a los viejos mitos para entender algunas cosas, ¿verdad? Mensajes, vaya historias tremendas, pero también son parte de la realidad, por desgracia, ¿no? Por desgracia. Decía Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño? Y yo entiendo la pregunta y la cuestión, porque es lo más inconcebible que hay en el mundo y no puede haber justicia ni paz para el alma que cometa eso. Yo lo tengo muy claro. Yo no sé si será políticamente correcto o no, y me da exactamente igual. Pero una de las formas de alinearse con la luz, con lo importante, es tener, creo que, alguna cosa clara. Y eso a mí me sigue sobrecogiendo, que haya personas que pongan cuestiones comunes, sobre todo, ¿no? Cuestiones comunes, ideologías, patrias, banderas, por encima del alma inocente de alguien. Es que eso ya invalida tanto cualquier teoría que llegue a poner por encima de la vida sagrada de alguien que nace o que se está desarrollando, que tiene todo el futuro. Que alguien ponga no sé qué interés, no sé qué egoísmo por encima de eso, me parece algo propio de lo diabólico, ¿no? Y lo diabólico no como religioso, ojo, lo diabólico está antes de la religión incluso, y maneja a veces también la vida. En fin, y eso lo vemos diariamente. Este muchacho que ha muerto en Boston, sea lo que sea, haya conspiración o no haya conspiración, sea atentado de falsa bandera o no, sean verdad los delirios que se dicen o no, es muy curioso. Tenía 8 años y no días antes, sino meses antes de la tragedia, en el colegio hizo un trabajo. Y claro, con la fuerza de las redes sociales, ese trabajo y esa fotografía han salido a la luz, ¿no? Y la imagen me pone tan los pelos de punta como esta primera que ha sido fotografía de inicio. Es ese niño con un cartel, con rotuladores, ese niño que va a morir, ese niño que tiene al diablo de la risa sardónica detrás con la gorra y la mochila en Boston. Ese niño ha hecho una cartulina, ha puesto un corazón, mira la cámara y pone: por favor, que no se hiera a más gente. Paz. Tenía 8 años y es una víctima esta misma semana de la barbarie, de la idiocia y del mal que también pelea contra el bien, evidentemente. Mensajes. Mensajes, ten cuidado con los golpecitos que das, porque más de uno se ha subido al techo. Bueno, es para ilustrar, ¿no? La tierra batida china. Es que me cuentan unas cosas, Javi, que yo tengo que ilustrarlas. No puedo. Yo ya soy el de la caja de ruidos. Ya a estas horas que la gente ya está, muchos de ellos en la cama, con los cascos, escuchando a oscuras, pues estos golpecitos como que te sacan de ese relajamiento, ¿no? Que sueles tener en la cama. La historia es la que da miedo. O tú. Mario Leonardo dice: Joé con el párroco, tenía una escopeta en la iglesia. Popeye dice: impresionante la historia del cura para no dormir. Dark Boss: siempre la culpa es de las voces, no es porque el tío sea un psicópata, no, es por las voces, manda narices. Sí, eso se dice mucho, la verdad. Una excusa barata, ¿no? Susana Jiménez: qué tremendas tienen que ser las vibraciones negativas de ese edificio para que pasen tantas desgracias. ¿Casualidad? No creo. Oye, lugar, como le he dicho a Javier, de vivencia negativa, de sensación de lugar de depresión. Yo he recordado Göbekli Tepe y he recordado la montaña roja en Tenerife. Humberston en Chile. ¿Javi? Pues yo me quedo mucho más cerca, me quedo en la casa de Vallecas, donde se vivieron esos momentos tremendos en 1992. Pues te puedo garantizar, Iker, que... Yo te doy un voto también en eso, ¿eh? Mira, la noche en la que acudí allí para hablar primero con la familia, en completa soledad, a las 9 de la noche,
yo te puedo decir que tenía unas ganas impresionantes de salir de allí. Y la vez que ya estábamos allí grabando y haciendo esa conexión en directo, pues también es uno de los lugares... Lo pasabas mal. Sí, y no solo allí, sino a posteriori. Es uno de esos sitios que causan pesadillas y me consta que a mucha gente le ha ocurrido lo mismo. Yo recuerdo Humberstone entrando en las viejas ciudades salitreras del desierto de Chile, sin nadie, y un lugar que era la carnicería, y todavía en una especie de tubo oxidado, que era la antigua pulpería, decían allí, estaban los ganchos, que parece que los oigo todavía, los ganchos meciéndose con el viento donde ponían los trozos de ternera, y uno veía la matanza de Texas, no veía la ternera, y luego veías los pizarrines parados en 1940, 1941, todavía con las recetas y los precios: cabeza de cerdo, 5 soles, costillar, tal, verduras, y era como un mercado de las sombras, y justo nos enteramos, nos da una sensación muy mala, y es después cuando nos cuentan los historiadores que precisamente en esa entrada, que hacemos Carmen y yo en plena noche, o sea, en plena oscuridad, y se filmó, yo no sé si se llegó a emitir, creo que sí, ¿no?, en el programa. Sí, se emitió. Entonces vamos avanzando y la luz de la pinga, que decimos la luz de la cámara, la antorcha que va a llevar la cámara, y que tú estás muy familiarizada con ella, Javi, nos va abriendo camino, o sea, veíamos con eso. Y claro, tú dices, este es el típico lugar de una película de estas de gore, de pesadilla. Y justo ahí se veía a un carnicero. O sea, mucha gente había ido a denunciar si había alguien disfrazado de carnicero, con bata blanca antigua y larga. Veían un carnicero como manchado de sangre deambulando por el lugar. Esto ocurría en el desierto más seco del mundo. Pero lo más impresionante, yo creo que lo hemos contado, es que en cierto momento, cuando se sale de allí, hay unas zonas donde hay como unos establos, ¿no? Y Carmen de repente me mira y me dice, ¿qué me dijiste? Huelo a sangre, Huelo a carne. A carne. Un olor profundísimo te entraba de carne, ¿no? De carne. De náuseas. Decía que ha habido carne hace poco porque es que huele ese olor intenso que se queda de la sangre de los animales cuando lleva mucho tiempo en un sitio. De matadero. Exacto. Fue un matadero. La última pieza entró en febrero de 1941. Juan Diego Lozano dice será problema de una enfermedad más que de la casa. Sombra, no es la primera vez que las casas pueden volverte loco y perturbarte. Las malas vibraciones se quedan impregnadas en el lugar. También nos dicen, bueno, para poner un toque de humor, casas malditas son el Congreso de los Diputados o la Moncloa. No, humor no. Es que hubo esqueletos y momias debajo del Congreso de los Diputados, ¿no? Es un lugar... No sabemos si sigue habiendo alguno, ¿eh? Bueno... corramos un tupido velo. Silian dice, ¿son los lugares los que quedan impregnados de energías negativas o son almas atormentadas que se niegan a marcharse del lugar? Irene Vilas, que se ha quedado para saber el sitio exacto, y no jorobéis que esto pasa aquí al lado, nos lo dice por la Casa de Galicia, al parecer pues vive bastante cerca. Antonio Rubio dice, creo que no viviría en esa casa, ni que me la alquilara, ni pasa eso en la primera noche, ni la primera noche estaría, vamos. Claro, gente que no se quedaría en una casa así. Normal y lógico, ¿no? Porque llega el momento del mito. Vamos a cambiar de tercio porque enseguida nos esperan nuevas aventuras.